Hemos vuelto a hacer historia en la comunidad de Genshin Impact. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill y hoy os voy a traer un vídeo increíble que puede servir a modo de tutorial final de la conflagración Estigia, ya que siempre las primeras guías del primer y segundo día de este nuevo endgame con los bosses, con sus nuevas mecánicas, su cantidad absurda de vida y muchas veces fases que se inventan para restringirte que ni siquiera el boss tiene de manera natural, hace que los primeros días podamos daros tips los creadores. El vídeo es el vídeo más visto de la conflagración Estigia de toda la comunidad habla hispana, la guía inicial, así que mil gracias comunidad, cada día me sorprendéis más y hacemos historia. Pero siempre hará falta en la conflagración una guía final donde los creadores llevemos miles de cabezazos a los enemigos para entender, maximizar y sobre todo interiorizar las mecánicas de estos bosses para traeros estas guías. Damas y caballeros, en mi cuenta free to play he conseguido la dificultad 6 para que ya ningún llorón de la comunidad de Genshin diga que solo es para ballenas mini mini, porque esto es una cuenta free to play que he conseguido la dificultad 6, con lo cual ya nadie tiene un solo argumento para seguir llorando. Mandarle este vídeo a vuestro amigo el llorón que no deje de quejarse. Y este vídeo es de cómo conseguimos la dificultad 6 en la cuenta free to play, pero además, como digo, es a modo de guía final de la conflagración Estigia, enseñando las guías, construcciones, rotación y todo lo importante para que veáis que no es imposible, que una cuenta free to play puede hacer la dificultad 6 y, como ya os enseñé anteriormente, una cuenta sin constelaciones C6 ballena, sin armas con refinamiento y sin cosas totalmente irreales como mucha gente dijo, también puede pasarse la dificultad 6 en 180 segundos con las skins de armas 5 estrellas como ya hicimos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Ya sabéis que hay una beta nueva en YouTube con puntos que hace que los vídeos tengan hype y eso hace que se posicionen y recomienden, así que gracias por todos vuestros puntitos, dejarlos en este canal, señores, aquí, muchas gracias. Sorteo una venta gratis para vosotros una vez al día, solo por apoyar free to play, y cuando lleguemos a 200.000, ya vamos por 195.000, sois increíbles, vamos a batir otro récord más. Sortearé 2 bendiciones lunares para vosotros, más las de los streams. Bienvenidos invitados a los streams, que sorteo todos los días bendiciones y cada 2-3 semanas que hay banner, sorteo packs de 100 para vosotros, así que venid a los streams invitados, que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar ahí un día más, sea lo que sea que hacéis detrás de la pantalla mientras me estáis viendo, gracias por estar ahí, y vamos con la guía final y la historia y epicidad que hicimos en la conflagración Estigia dificultad 6. Pues bien, estos tips que os voy a decir, y voy a ir piso por piso, tanto explicando cómo lo hice yo en mi cuenta free to play, como cada piso, todo lo que os puedo decir para que lo saquéis, si no lo saquéis hasta ahora, es efectivamente dedicado a la conflagración dificultad 6, pero se puede aplicar a la conflagración dificultad 5, que a lo mejor todavía no muchos la tenéis. Dejadme en los comentarios en la conflagración qué dificultad hacéis. Si bien hacéis la 4, recordad que la 4 os pueden carrilear en multijugador, no aparece botón de matchmaking, se tiene que acceder entrando directamente al mundo o tú al mundo de un amigo a través de la pestaña multijugador, como cuando entras con un amigo básicamente. Y quien no supiera esto, en el Discord, link aquí abajo en la descripción, hay un canal que se llama Endgame, donde hay un montón de gente de la comunidad carreando gente en dificultad 4 y hay muchos ballenas que tienen C6, entran, le dan un botón, se bajan el boss, toma tu pluma. ¡Qué buen servicio! ¡Al toque mi rey! Muchas gracias a toda esa gente que apoya en el Discord a los demás. Y luego la dificultad 5 y 6 pues tiene nuevas mecánicas y más dificultad, ya lo conocéis, ¿no? Y la dificultad 6, como digo, lo que voy a explicar en este vídeo, se aplica a la dificultad 5. Pues bien, empezamos por la cepa. Yo lo pasé con un equipo de Mabuika. Como veis, se puede jugar Yansan en vez de Xilonen para liberar Xilonen para otro equipo. Recomiendo altamente el equipo de Mabuika, y los dos equipos que más recomiendo para bajar la cepa en menos segundos en general son equipos de Mabuika derretidos y equipos de sobrecarga también de Mabuika, si queréis liberar un Bennett para algún otro piso. Es verdad que yo mismo recomendé a Mabuika contra la tortuga, pero es como muy complicado jugar Mabuika contra la tortuga y teniendo un muy buen equipo contra la cepa si tenéis, por ejemplo, a Kinich. Lo que pasa es que jugar Mabuika con la tortuga te
digamos, obliga a jugar 2 Bennets, pero si jugáis arriba un sobrecarga con Chevreuse, sí que podríais liberar, por ejemplo, un Bennett para jugar Mavuika la Tortuga. Pero como tip final para la cepa, os voy a hablar de cada piso individual y veréis el try de cómo lo hice en mi cuenta free to play. Básicamente, la cepa, el equipo más recomendable y que más daño por rotación nos puede dar en dificultad 5 y 6, debido a que la fase que tiene de apertura de daño es de un tiempo muy limitado, es tanto Mavuika sobrecarga como Mavuika derretidos. Ahora, los 2 tips del Mavuika sobrecarga y Mavuika derretidos. El primer tip que quiero que aprendáis e interioricéis, porque sabiendo hacer esto vais a bajar la cepa 20 o 30 segundos más rápido, es que hay un combo de Mavuika que siempre y cuando no estéis derritiendo, es decir, en sobrecarga, o cuando le estéis pegando al escudo para bajar lo más rápido posible, es el combo más eficiente a nivel de daño y más eficiente a nivel de bajar el escudo, y es un ataque normal, un cargado y un dash. De fondo lo estaréis viendo y mucha gente me dice: Phil, ¿qué haces? ¿Cómo haces eso con Mavuika? Parece que la estás bugueando. Es como en su momento el Dragon Strike de Diluc, que la gente decía: ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Pues básicamente no es un bug del todo, pero si aprovechas los frames, rompes la cadena de la animación y maximizas el daño que puedes hacer, porque el dash de Mavuika hace mucho daño y de hecho el dash baja también mucho la barra esta que tiene la cepa. Y el combo de un normal, un cargado, dash es perfecto. Luego, si vuestra Mavuika es T1, que os da más barra, digamos, de noctambulismo, podéis hacer 3 veces este combo y luego tirar la ulti en la primera barra de la cepa, luego 3 veces más el combo y volver a tirar la elemental porque ya la tendríais al cooldown, y normalmente con una rotación completa solo de Mavuika ya tendríais la suficiente barra blanca para luego poder hacer un combo limpio, que es el segundo tip, y ahora lo explico. Por último, para acabar este primer tip, en el Mavuika sobrecarga tenéis que llevar una Fischl o un Ororón, porque tiene tanta cantidad de multihits que se baja muy rápido el escudo y es lo que buscáis. Y aquí viene el segundo tip para la parte de arriba, sobre todo con Mavuika, que es lo que más voy a recomendar, porque os va a sobrar seguramente variantes de equipos para la Tortuga de una u otra forma, o variantes de electrocargados para el Cactus de una u otra forma. Entonces, para terminar, el último tip que os recomiendo a todos, y seguramente los que no pasáis la cepa la pasaréis después de conocer este tip, es que le puedes en la primera apertura hacer 2 ultis derretidas de Mavuika y en la segunda también. ¿Cómo se hace esto? Cuando la barra blanca está aproximadamente al 80-85%, empezáis a meter ya la rotación del equipo y tenéis que intentar tirar la ulti de Mavuika justo en el último tick de la barra blanca, para que cuando Citlali le haga el último golpe y le aplique crío, al bajarse ya la barra le metéis el derretido, le hacéis una rotación completa de Mavuika, pero solo haciendo 2 cadenas de cargados, no la tercera, que en la rotación normal son 3, aquí solo son 2, tiráis la elemental, volvéis a rotar, y si hace falta solo tirar Bennett, Citlali y la última Mavuika, no tiréis lo de Xilonen o lo de Yansan porque a lo mejor os retrasa, y antes de que se vuelva a ponerle escudo va a dar tiempo a derretir la segunda ulti. Así también es como me saqué en mi cuenta principal 47 segundos contra el boss en dificultad 6, que estoy a punto de sacar las skins y armas 5 estrellas. Si practicáis esto, os va a dar tiempo en 120 segundos a hacerle 2 aperturas, con lo cual os va a dar tiempo a hacerle 4 ultis a la cepa, y en la dificultad 5 o incluso la dificultad 6 se va a poder sacar. Y por último, hay un montón de vídeos en YouTube de gente haciendo esto con Mavuikas C0, que la mía es C2 concretamente y he sacado 100 segundos, pero con Mavuika C0 se puede hacer en 120 apurándolo muy bien, sobre todo con Xilonen en vez de Yansan. En mi caso tengo que poner a Yansan porque Xilonen la juego en un equipo de Mualani, pero con Xilonen tendría infinito más daño y a lo mejor lo saco en 70-75 segundos. Entonces, estos son los tips de la cepa. Sobre todo, ya sabéis, muchos hits, y priorizo que juguéis Mavuika. Vamos ahora con el Cactus. El Cactus, que estaréis viendo por aquí también el rank que hice, lo saqué con mi equipo de la famosa Raiden C3 y Arma y no sé qué, pero en resumen hay que jugar electrocargados en el Cactus, y el único problemilla que todos tendréis, y que se nota que lo han construido así para vender, es que necesitamos mucho hidro. Seguro que os habéis dado cuenta que muchos estáis jugando equipos de Skirk o de Ayaka contra la Tortuga, es decir, Permafrost, y estáis incluyendo ahí a Furina, pero también muchos de vosotros contra el Cactus estáis incluyendo a Nubilet sin Furina para electrocargados, porque Nubilet tiene mucho daño, pero Nubilet sin Furina contra el Cactus concretamente flojea un poquito, porque solo queda libre Shinkyu y Yelan, y capaz ellos se activan con básicos, cosa que Nubilet se activa con cargados y no beneficia. Entonces,
El primer tip es que si vuestra Skirk está fuerte y casualmente tenéis a Scoffy, aunque Skirk y Scoffy sean C0, repito, Skirk y Scoffy sean C0, y he pasado muchas dificultades 5 y 6 con Skirk y Scoffy C0, siempre y cuando estén muy bien construidas, puedes jugar Skirk, Yelan, Shinkyu, Scoffy contra la tortuga haciendo la rotación correcta, ahora la explico, y liberar a Furina para jugar Neuvillette, Furina, Cookie, Kazuha. O me he dado cuenta que si le dan por saco a la Nemo y no llevas un Kazuha y llevas Neuvillette, Furina o 2 hidros en general, y luego llevas 2 electros sin Kazuha y sin Sakarosa, y sin embargo llevas pues Cookie, Fischl o Inefa, quien la tenga, obviamente Inefa va contra el Cactus y tal, hace que contra el Cactus baje mucho más rápido por una simple razón. Y es que al tener 2 hidros y 2 electros y aplicar más hidro y más electro en la fase de los sombreros, cae mucho antes y la explosión de vida que le sacas, que es ese trozo de vida blanco que sale, que hace ¡pa! Y bajas de repente, es más grande, porque le bajaste más rápido el sombrero. Así que nada de llevar Sakarosa, nada de llevar Kazuha. No está nada mal jugarlos, obviamente, pero me di cuenta que es mucho mejor llevar 2 electros y 2 hidros. Ahora entramos al Cactus y a sus fases, para que entendáis. Básicamente, el Cactus, en la fase de los sombreros, no solo hay que seguir la fase de los sombreros, obviamente, sino que os expliqué que si tú aplicas hidro de forma general a los sombreros, el electro salta entre los sombreros y vas haciendo daño a varios sombreros, lo que baja más rápido la barra y lo que hace que la explosión de vida, una vez vaciáis toda la barra blanca a los sombreros, sea más grande. ¿Quién hace esto muy bien? Neuvillette. Neuvillette concretamente puedes pegar a 2 o 3 sombreros. Os recomiendo intercalar, porque he visto que yo mismo he hecho, pero luego lo corregí y muchos de vosotros hacéis, la de golpear con Neuvillette y un electro al sombrero principal y el chorro que dé al segundo sombrero. El truco está en que le metáis un cargado entero al principal y al segundo sombrero, pero que el siguiente cargado no repitáis el sombrero a la derecha, por ejemplo, y peguéis al sombrero de la izquierda junto con el sombrero principal. Eso hace que tengan hidro los dos, que el daño se disperse, que hagas mucho más daño en general y demás. Y luego aquí vienen más tips. Si por lo que sea lleváis Furina, porque es C2 con Skirk y de ninguna manera bajéis la tortuga, sí recomendaría unos equipos muy interesantes que estuve jugando y de hecho en mi cuenta principal son los que más daño me dan, que son equipos de Arlequino o de otros carries que no sean de electrohidro, siempre y cuando llevéis una core de mucho daño de electrocargados. Es decir, quien tenga un Arlequino libre, os recomiendo probar mucho un equipo de Arlequino, Shinkyu y Yelan, si acaso con el equipo de Skirk solo lleváis a Furina, y de último una Fischl o una Inefa. Os recomiendo probar ese equipo si vuestra Arlequino está bien construida. No vais a dar respuesta ni vais a reaccionar de ninguna manera humanamente posible al daño que vais a ver contra el Cactus. Es increíble. El Arlequino, cuando le rompen los sombreros y entras en la fase del Cactus en el que baja resistencias, se revienta de una manera al Cactus. Y luego, si por lo que sea tenéis libre un Bennett, que no lo creo, pero si por lo que sea estéis jugando arriba un sobrecarga o algo así, tenéis libre un Bennett, Arlequino, Yelan, Inefa en su defecto Fischl, que es muy buena, y Bennett, como ya tienes la core de Fischl y Yelan, eso sí, tenéis que tener mucho electrocargado para bajar la fase de los sombreros y aseguraros guardar el cuervo correctamente, y la ulti de Yelan para bajar la parte de los sombreros. Ahí sí tenéis que ser muy técnicos jugando. Se revienta el Cactus de una manera inhumana. O sea, de verdad nunca llegué a imaginarme el daño que puede tener estos equipos de Arlequino doble hidro un electro, o Arlequino, Yelan, Fischl y Bennett, o obviamente Inefa en el defecto de Fischl, etc. Así que esto es todo lo que os recomiendo, o carries electro, como veis aquí en el equipo este, como Raiden o Clorinde. También he pasado dificultades 5 y 6 con un Clorinde, Yelan, Shinkyu, Fischl, o Clorinde, Yelan, Shinkyu, Inefa. Llegué a jugar también C0 todo. Bueno, Yelan era C1 y arma, pero Inefa y Clorinde C0, y la dificultad 6 se la pueden pasar. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo
tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Loot Bar es la solución y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, los equipos de la Tortuga. Básicamente recomiendo 4 equipos con la Tortuga. Realmente uno de ellos tiene que estar sobreinvertido y debe tener C2. Entonces, los 4 son los Permafrost generales. Recomiendo a Skirk por encima ya que 1000 veces porque es 1000 veces más potente y muchos tenéis a Skirk. Luego, los equipos de Mabuika derretidos, solo que tendríais que jugar una especie de sobrecarga con Chebrush contra la cepa, que igual se puede. Y los Mualani. Estos son los tops fuertes. Mualani es muy fuerte contra este bicho y como veis aquí, pues Mualani 114 segundos, dificultad 6. Mualani es C0, que es lo más loco. Es C0 esta Mualani y estoy jugando con Sakarosa 4 estrellas y Viajero Piro, que técnicamente es un 4 estrellas también. Ahora, el último equipo, si tienes C2 de los personajes que convergen en este equipo, se va a reventar a la Tortuga. Pero si no, es simplemente una alternativa no tan importante que es Gaming. Gaming es el único carry de 4 estrellas de todo el maldito juego y voy a poner de nuevo a llorar a los haters y a papearlos bien rico y vosotros vais a disfrutar mucho del teatro, de cómo los abofeteo en cada vídeo y en cada stream, porque Gaming es el único carry de 4 estrellas que es capaz de hacerse la dificultad 6 de la conflagración Estigia. Para que lloren los haters. Gaming, Citlali, Xianjun y Bennett tienen daño para bajarse la Tortuga. Como digo, solo es verdad que depende de la C2 de Citlali y la C2 de Xianjun. Si es C0 no se baja la dificultad 6, pero adivinar, se baja la dificultad 5 y de nuevo sigue siendo el mejor 4 estrellas y el único prácticamente carry 4 estrellas que se puede bajar la dificultad 5 de la conflagración Estigia. Pero esto depende de constelaciones. Ahora, Mabuika, si haces el combo bien hecho y te esperas unos segundos siempre, nunca llegas a subir la barra del escudo de la Tortuga y te la puedes bajar bastante rápido. Luego, el equipo de Mualani, os recomiendo jugar el que estaba jugando yo, porque Sakarosa, a diferencia de Kazuha, no reaplica elemento, cosa que Kazuha, al caer con su elemental, sabes que te imbuyes de hidro y vuelves a reaplicar elemento. Y el Viajero Piro en este caso lo llevo con Petra Arcaica y la Espada del Sacrificio. El Petra Arcaica es porque si consigo pillar cristalizado hidro, le voy a meter una burrada de daño Mualani y estaba metiendo ataques normales de 775.000 y ultis llega a meter de 1.2 millones que estarán por aquí en el run. Y aparte de eso, el sacrificio hace que la elemental tiene cooldown de 18, pero la rotación del equipo de Mualani es de 15. Con lo que al saltar el sacrificio en algunas rotaciones me permitía no tener que esperar algunos segundos a que el Viajero Piro tenga su elemental y agilizar la rotación para aplicar correctamente Piro con el Viajero para vaporizar todo con Mualani. Esto es básicamente lo que os recomiendo. Por último, en el equipo de Skirk, que ya son temas muy avanzados, os recomiendo varias cosas. Número 1, si tenéis la C1 o la C2 y podéis jugar un equipo de 15 segundos de rotación, es decir, Scoffy, Furina, Skirk, y de último un personaje que tenga 15, es decir, no Yelan, sino Citlali o Mualani, ya sabéis que es un buen soporte de Skirk y tal. Básicamente Skirk es muy cómoda contra la Tortuga jugándose a Nuke, es decir, con la elemental explotada y luego rotar rápido para volver a explotar la elemental. Por otro lado, otra cosa que os recomiendo con Skirk es no jugar, que esto es extraño, pero ahora os explico por qué. No jugar Skirk, Furina, Scoffy, que muchos jugáis este equipo, con un crío como Citlali, porque muchos diremos, bueno, a más crío más rápido me bajo el escudo de la Tortuga. Pues el truco real es que Furina no tiene suficiente aplicación hidro para que el permafrost sea perfecto, con lo que aunque parezca congelada la Tortuga, hay frames donde sigue avanzando sus animaciones y hace que el escudo se ponga antes, y esto es muy importante que lo entendáis. Si de cuarto slot metéis un hidro, es decir, vamos a decir que jugamos Skirk C0 ataques normales, que es su rotación normal, y metemos a Yelan, esa aplicación extra de hidro, teniendo en cuenta que Scoffy más Skirk ya aplican suficiente crío, hace que se retrase infinito y si lo hacéis perfecto, apenas se pondrá el escudo
una vez en la rotación en dificultad 5 y 6 si lo mantenéis congelado y durante los 100 primeros segundos para bajároslo, ya digo, apenas un escudo se llegará a poner, porque después de romper el escudo, si lo congeláis correctamente y mantenéis permafrost y rotación perfecta con permaultis, ni siquiera llega a la fase de volver a spawnear el circulito para que lo llenéis, el circulito electro para que volváis a tener, para que vuelva a sacar el escudo. Entonces, el truco es jugar a Sker con 2 hidros y Scoffy, no jugar a Sker con Furina y 2 críos como Citlali o algo así, o Shenge, que he llegado a ver Shenge, pues no jugáis Shenge, es una pena, pero esta vez Shenge no es tan buena. Estos son los tips que os podría recomendar para que reventéis de una vez la conflagración. Habéis visto también, como he dicho, todos los gameplays de fondo de cómo lo hice, y para terminar el vídeo prometí en stream, me dijeron, ¿cómo están construidos tus personajes? Pues primero en pantalla se ven las constelaciones, la Raiden es C3 y arma, Furina C2, Yelan C1 Aqua, la Xianyun es C0 como veis, Shironen es C2, Sakarosa C6 bien construida como siempre, el viajero Petra, Mualani es C0, que es una locura, ahora la veréis, Mavuika C2, pero luego Citlali C0, Yansan C2, que no C6, y Bennett, que es un 4 estrellas. Como veis, muchos 5 estrellas C0, muchos 4 estrellas generales, y es verdad que hay pues Raiden C3, Furina C2, Shironen C2 y Mavuika C2, pero en mis tier list os dije que eran los personajes que más os recomendaba con constelaciones en cuentas de Genshin, sin contar Raiden, que es un capricho de la cuenta, que sabéis que fui mi Raiden de siempre en esta cuenta, y si lo tenéis, que es básicamente lo que siempre recomendé, podéis sacar la dificultad 6 con muchos 5 estrellas C0 y con muchos 4 estrellas, como veis. ¿Cómo están construidos estos personajes? Pues los veréis. Mavuika básicamente es una build de carry. Voy a enseñarlo muy rápido, con lo que recordar que para entender los personajes y saber más en profundidad sobre su build, ir a ver las guías del canal, porque al igual que como os enseñé la dificultad 6, 180 segundos, armas 5 estrellas en mi cuenta principal, y os dije esto es aplicando las guías del canal, así que ir a verlas, os vuelvo a recordar que esto de sacar en una cuenta totalmente free to play la dificultad 6 de la conflagración es aplicando las guías del canal, así que ir a verlas. Mavuika, 160 de maestría, 2200 de ataque, su arma, full set obviamente, C2, doble corona, y los artefactos, los enseño rápido, van así. Tengo esto por aquí de un fallo, esto por aquí 0 fallos. Aquí reloj de ataque, me gustaría uno de maestría, la verdad, lo puedo mejorar todavía, pero no mejora Mavuika. Cali de Piro con 2 fallos y casco daño crítico con 2 fallos. Se queda así, 84 de probabilidad, 242 de daño crítico y todo lo demás. Esta Mavuika puede mejorar con reloj de maestría. Citlali, aquí os puede sorprender rápido porque lleva instructor. ¿Por qué lleva instructor? Número 1, porque no es C1 en la cuenta free to play, con lo cual tener más maestría me da igual, puedo llevar set de 4 estrellas, pero sobre todo lleva instructor porque Yansan lleva pergamino, entonces era o llevarle geoarmada o llevarle instructor, y preferí llevarle instructor porque no tenía ningún set de geoarmada, es mi cuenta free to play, tengo pocos ítems para relicario y dije instructor, ya está, sería geoarmada lo suyo. C0, 18 y lleva el cazador de dragones, súper importante. Se me queda así, simplemente me preocupé por la recarga para que me dé la ulti, para que Mavuika derrita y ya está. Puede mejorar obviamente, pero es la Citlali free to play. Yansan, 2600 de ataque, Favonius, que os recomiendo siempre Favonius, full set de pergamino, la C2, pero ojalá fuera C6 en mi cuenta free to play, espero que pronto sea C6, 10 en la ulti, ya sabéis, y tengo 65 de probabilidad para que salte el Favonius, 65 de recarga, tengo perma ulti siempre si lo hago bien. Y el ataque, recordad que hay que llegar a 3000 para el máximo bufo, sabéis que gana 28% de ataque al tirar su elemental, y al tirar la ulti de Bennett, que da nobleza, gana más ataque. Bennett, aquí la Favonia de permanente, C6, coronan la ulti, set de nobleza y un poco de proporción que al final me da igual, y recarga 223. Me gustaría tener más recarga en Bennett, pero bueno, está bien. Después, equipo de Mualani, que muchos les encantó ver cómo esta Mualani en la dificultad 6 metía 1.2 millones siendo C0, amigos. Siempre os dije que Mualani fue fuerte, aunque tiene a Nubilet por encima, y siempre os dije que Mualani ni siquiera requería de constelaciones, era una locura ya C0. Tiene su arma, C0 y su arma. Tiene full set, tiene C0, tiene doble corona y los ítems van así. Tengo esta flor de un fallo, esta pluma de 0 fallos porque todo me sirve, mucha maestría, este reloj de un solo fallo, el Cali de hidro de 0 fallos y este casco de nuevo de un solo fallo. Se me queda así construida, tenemos 38.500 de vida, pero la C2 de Shilonen le da más vida, me voy a 44.000 o algo así de vida. Luego 86 de probabilidad, 266 de daño crítico, 120 de recarga y 140 de maestría, bastante fuerte en general. Luego el viajero Piro, que lleva sacrificio, como os expliqué, para resetar los cooldowns del elemental. Llevo Petra, pero es el Petra de Shilonen, con lo cual llevo defensa.
Luego este no está ni subido. Y este casco de probabilidad, que bueno, me da igual, pero ahí lo tenemos. Tiene 200 de recarga y 54 de probabilidad, pero ni siquiera quiero probabilidad ni recarga porque ni tiro la ulti ni hago críticos. O sea que con que lleve Petra está bien. Esto da igual del viajero. Todo esto da igual. Luego, Sakarosa, build convencional, sacrificio, la máxima maestría para bufar a Citlali para que tenga, perdón, a Mualani para que tenga el máximo de daño. Full set de sombra verde con el máximo de maestría, C6, pero la C6 no se activa porque no suelo tirar la ulti. Y tiene 9 los talentos, pero tampoco importan. Se me queda así. 140 de recarga, que no importa en este run, solo importaba la maestría. Y la maestría luego me di cuenta que pude mejorarla y aún así hice el run pudiendo haber sacado más maestría, pero no saqué más maestría. Y luego por último Xilonen. Xilonen tiene espada de Favonius, nada de su arma ni nada. Tiene full set de pergamino, tiene C2, esto es importante y es muy fuerte. Y tiene doble corona. ¿Cómo se me queda? Pues probabilidad para el Favonius, 180 de recarga, aunque tampoco tiraba la ulti siempre con la tortuga. De hecho no es recomendable tirarla siempre porque pierdes tiempo. Y 2900 de defensa, que ya cura una locura con 2900. Por último, el gran equipo de Raiden que se acaba de bajar. Esto es como el Hall de la Fama de Pokémon. Es espectacular. Raiden. Su arma y C3, la famosa, el meme del canal de Raiden C3 y arma en la free to play, full set de emblema y 1-9-13. ¿Recuerdan cuántas veces expliqué que no tiene que llevar reloj de recarga ni cáliz de ataque, sino reloj de ataque y cáliz de electro? Pues damas y caballeros, reloj de ataque, cáliz electro, nada de fumadas raras. Esto da mucho más daño que el reloj de recarga contra el cactus. Y de hecho, por ver si todavía seguía siendo así, hice pruebas porque tengo algunos relojes de recarga que no están nada mal, como este que estáis viendo en pantalla o este que estáis viendo en pantalla. Hice pruebas y fue mucho peor el reloj de recarga. De hecho, el reloj de recarga no me daba el daño para hacer la sala. Sin embargo, en cuanto le metí el reloj de ataque, porque hice pruebas y la llevo con reloj de ataque, reventé la sala. ¿Cómo está construida Raiden? Pues como veis aquí, un fallo 50 de crit value recarga, un fallo 50 de crit value también, bueno, 47. Este reloj también tiene un solo fallo, 33 de crit value, 16 de recarga, un solo fallo rompe set. Este cáliz perfecto electro que tardé literalmente 4 años en conseguir en mi cuenta free to play, con 45 de crit value, recarga un fallo. Y este casco que aún puede mejorar, que tiene 2 fallos y medio. La vida plana tiene un fallo, este casco lo voy a mejorar. ¿Cómo se queda? Pues 67, que podrían ser más, la verdad quiero tener más 70, 180, 257 de recarga y 1800 de ataque. Esta Raiden va a mejorar más todavía cuando mejore el casco y el reloj. Luego, Furina C2, 36.000 de vida, Favonius, aún con C2, full set, C2, 10-10 y de nuevo, todo lo que os dije en Furina, recordar, reloj de vida y cáliz de hidro. Nada de fumadas raras de cálices de vida que no te dan más daño y te perjudican en la build. Y el ejemplo está en los resultados. Ahí tenéis el ejemplo de cómo se consiguen las cosas que otra gente con builds raras no puede conseguir. Entonces, ¿cómo va Furina? Pues esta es la flor, que puede mejorar. Esta es la pluma, que sí que está bastante bien. Este es el reloj. Cáliz, que el cáliz tuve la suerte, me salió un cáliz perfecto casi al principio de Fontaine. Y casco, que también es perfecto de un solo fallo. Se queda así, 72, suficiente probabilidad para el Favonius, 182, 171 y 36.000 de vida. Yelan, 40.000 de vida. Aqua y C1, sí que está muy fuerte Yelan. Full set, 10-10 y sí que está muy bien construida también. Y como tenéis aquí, pues una flor de 0 fallos, pluma de 0 fallos, reloj de un solo fallo con vida. Hidro con un solo fallo y casco de daño crítico con un solo fallo en maestría. Se nos queda perfecta, 70, 244, 182 y 40.000 de vida. Y para terminar el vídeo, damas y caballeros, Xianyun. 2.400 de ataque, cazador de dragones para pasárselo a Raiden, full set de sombra verde. De nuevo, os dije lo importante que es Xianyun en muchas ocasiones. C0, en mi cuenta free to play Xianyun es C0. Y triple 9 porque la jugué en un reto de carry haciendo 140.000 por descendente, algo parecido a lo que hace la gente con Xiao, la verdad, o sea que igual está muy fuerte. Y solo tengo 190 de recarga y todo el ataque posible, a pesar del cazador de dragones que me da ataque base bajo. Esto es el Hall de la Fama de los equipos que se acaban de hacer la dificultad 6 de la Conflagración Estigia en una cuenta que es totalmente free to play. No ha habido nunca nada, ni Bendy, que esto es muy importante, que hay gente que considera ser free to play tener Bendis timidillas. No ha habido Bendy en esta cuenta, solo lo que te da el juego. Y esto es posible, solo que a la gente le gusta quejarse más que intentarlo y ver soluciones. Pero espero que esto os motive y que muchos aquí es la Conflagración Estigia, ya solo por reto personal, pero también para no perder las recompensas, por mejorar, por intentar sacarle a este juego un poquito más de jugo y aprovechar todo lo que nos ofrece. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para lograr por disfrutar el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.